Bueno, ¿qué tal? Esto es Libros para Torrantes. Nuevamente nos encontramos. Mi nombre es Ariel Garis y en esta oportunidad vamos a hablar de historia, pero de historia de la Iglesia. El libro es este, ¿m? Historia de la Iglesia Argentina desde la conquista hasta fines del siglo XX de los historiadores Roberto Di Stefano y Loris Sanata. Este último, Loris Sanata, es un historiador italiano con cierto renombre académico y que escribe mucho en la prensa argentina. Bueno, el libro, como verán, es bastante voluminoso porque se trata de un largo periodo, ¿no? Desde la conquista española en el siglo XVI hasta fines del siglo XX. Por supuesto, los que somos más o menos de mi generación, este, nos abarca y podemos dar testimonio de algo de lo que el libro dice sobre la, la injerencia o participación de la Iglesia en los asuntos públicos del país. Bueno, sin más, vamos a la cuestión. La Iglesia como institución, no solo religiosa, sino también con una llegada muy particular, gravitante, de peso en los asuntos políticos del país, ha tenido un notable poder de influencia en algunos gobiernos, en algunos gobiernos. Y con los gobiernos que no tuvo ese poder de influencia, bien, la Iglesia fue un actor clave para derrocar o debilitar a tales gobiernos. Esto es básicamente la tesis perseguida por los historiadores. Es decir, todo depende de cómo me relaciono desde la esfera pública con la institución eclesiástica, con el clero. No es solamente con el alto clero, sino también con el clero bajo, con los curas parroquiales de barrios, etc. Porque influencian también en la sociedad de forma directa. Es decir, son capaces de mantener un diálogo directo, ¿no? con una determinada capa de la sociedad. Pero la esfera de la Iglesia como institución escapa también a el clero, ¿no? Y el intelectual católico también es otro actor o sujeto que tiene su grado de trascendencia a la hora de esa gravitación en el campo político. Por lo tanto, la Iglesia va más allá de lo institucional y llega a lo cultural, ¿no? Abarca absolutamente todo ese campo. Y desde allí que es un actor de tanto peso y que depende mucho el éxito de un gobierno, o dependía al menos, de llevarse bien o mal con la institución. Ahora también, la Iglesia Católica va cambiando porque al estar sujeta como Roma va marcando el pulso de las iglesias en todo el mundo, entonces está sujeta a los cambios que se producen desde Roma y a las directrices que desde Roma vienen. Cada iglesia tiene un grado de autonomía, pero siempre supeditada a Roma. Ahora bien, desde la conquista española, que la Iglesia fue acompañando en el siglo XVI, XVII, XVIII, acompañando al conquistador, acompañando al encomendero, enseñando a evangelizar, a escribir, a leer las primeras letras, los primeros conocimientos que fueron a la par de la evangelización, ¿no? Y también
acompañando en esa evangelización eh, a, a a enseñar un arte, un oficio, ¿no? Los jesuitas tuvieron la voz cantante al respecto, hasta que hacia fines del siglo XVIII van a ser expulsados por Carlos III, el mismo monarca que creó el virreinato del Río de la Plata pocos años después, en 1776. Em, los jesuitas habían constituido, entre lo que es hoy Argentina, Paraguay y sur de Brasil, un estado como paralelo, ¿no? Y desde allí habían sido autosuficientes, ¿no? Eh, Haciendo un trabajo de evangelización y un trabajo de educación muy interesante con los guaraníes y con etnias relacionadas a ellos. La relación entonces tensa que se mantiene con la corona española y con la corona portuguesa terminará con su expulsión. Y los jesuitas que habían fundado la primera universidad en Córdoba, en territorio argentino, mucha actividad educativa y puesto la primera imprenta, ahora se retiran hacia finales del siglo XVIII y todas esas casas de altos estudios van a ser reemplazados por otras órdenes, como los franciscanos. Cuando sucede la revolución de 1810 y todo el proceso independentista, el clero va a tender a una división, ¿no? Muchos van a ser considerados en rebeldía por apoyar la causa patriótica o la causa independentista y otros, ¿no? Van a terminar expulsados del país por las autoridades revolucionarias, como por ejemplo Benito Ilué, el obispo de Buenos Aires. Las relaciones con la iglesia, entre el liberalismo argentino del siglo XIX y la iglesia fueron muy tensas y muy malas. No así las relaciones del federalismo, del caudillismo rosista, del caudillismo y del rosismo con la iglesia, que sí fueron muy buenas. Rosas tenía una excelente relación con la iglesia. Otrora, Rivadavia, liberal, no la tenía. Entonces, ahí vemos un punto de quiebre. El liberalismo, ¿no es cierto?, se opone a esa injerencia del sector eclesiástico en los asuntos públicos, mientras que el federalismo ve a la iglesia como un aliado, ¿no? Rosas veía a la iglesia como uno de sus principales aliados. Esta tensión se va a repetir a lo largo del siglo XX, del siglo XIX, y cuando hacia 1880 Roca en el gobierno, vemos que esa tensión va a ir increciendo, ¿no? Más aún cuando en 1884 se dicte la ley 1420, educación libre, gratuita y laica. Es allí donde ya los papas, los papados de Pío IX, ¿no?, y de León XIII, los dos grandes papas del siglo XIX, van a hacer mucho hincapié y van a dar las órdenes a las iglesias locales, incluyendo por supuesto la Argentina, de combatir los movimientos secularistas que pretenden separar iglesia y Estado, al calor del nacimiento del Estado-Nación, ¿no? Sobre todo en materia educativa, que es lo que más molestó. Durante la generación del 80, durante el roquismo, ¿no?, le quita a la iglesia el monopolio en materia educativa y pone a la enseñanza de la materia religión en las escuelas públicas como opcional. Esto irritó muchísimo. Por eso muchos sectores de la iglesia, pero no solo obispos o sacerdotes, que eran 4 obispos nada más en todo el territorio argentino, sino a los laicos. Los laicos se sintieron en la obligación de combatir esas políticas secularistas. Ahora bien, Roca, en su segundo gobierno, de 1898 a 1904, va a atender a la diplomacia y a llevarse un poco mejor con la Santa Sede, ¿no? Con el Vaticano va a entablar de nuevo
relaciones amigables. Pero la tensión entre liberales e iglesia va a seguir. No así, ya ahora un nuevo actor, pero que toma la posta del federalismo del siglo XIX, que es el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo ve en la iglesia otro aliado, y la iglesia ve en el nacionalismo a su aliado. Entonces nace el nacionalismo católico. Y aquí viene de nuevo este punto de inflexión, ¿no? Entre el liberalismo, por un lado, en el siglo XX, y el nacionalismo católico. Perón va a estar orientado dentro de la corriente nacionalista, católica, hasta que esto se mantuvo durante toda la década del 30, en la primera mitad del siglo XX, hasta que Perón, ¿no es cierto?, hacia su segundo mandato, en el 1952, está en pleno segundo gobierno y las relaciones con la Iglesia se vuelven muy, muy hostiles. Una serie de leyes, por ejemplo la ley del divorcio, ¿no?, obligan a esa nueva polémica, ¿no? Y Perón ve en la Iglesia a un enemigo, ¿no? Pero no obstante, la Iglesia había visto con buenos ojos la política social de Perón, porque eso hizo que el fantasma de la izquierda, del marxismo y del comunismo, se apartara, ¿no? Gracias al peronismo, ¿no?, el socialismo, el comunismo, el anarquismo no pudo hacer mella, ¿no? Los círculos católicos de obreros que había fundado el padre Grote habían fructificado, ¿no?, y habían encontrado un aliado en el Estado peronista, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el peronismo condensó toda la política social de la Iglesia. Justicia social es justamente un concepto que Perón sacó de la Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, ¿no? Hasta que las cosas se rompen, pero por cuestiones políticas. Y el antiperonismo va a tender a buscar a la Iglesia como uno de sus aliados para derrocar a Perón en el 55. Las tensiones se mantienen durante toda la década del 60 con la educación privada. El presidente Frondizi en los años 60 va a dar puntapié a la educación privada, y allí la Iglesia va a volverse a sentir protagonista en materia educativa. Pero claro, el libro va terminando en la década del 70, ¿no?, ya hacia finales del siglo XX y la llegada de la democracia. Y aquí hay que hacer hincapié en lo que fue el proceso de reorganización nacional, la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, y la participación de los sectores eclesiásticos en la dictadura. No olvidemos que los grupos que se armaron, de civiles que se habían armado, habían nacido al calor de la teología de la liberación, y ésta había nacido como consecuencia del Concilio Vaticano II, ¿no?, de los que abrió el Papa Juan XXIII, finales de los años 50, y cerró el Papa eh, el Papa Pío VI eh, en principios de la década del 60. ¿Sí? Perdón, Pablo VI, que cerró Pablo VI, se me habían confundido, Pío IX, Pablo VI, que abrió Juan XXIII y cerró Pío VI en los años 60. Y nace la teología de la liberación. Sobre todo hizo mucho hincapié en América Latina, y aquí el padre Carlos Mujica fue uno de sus principales ejemplos. Entonces estos grupos que, que se van a armar y que van a buscar la revolución van a estar envalentonados con las ideas de liberación que otorga también, que vienen de la teología de la liberación. Y por otro lado, el sector militar, que irrumpió en 1976 las instituciones mediante un golpe de Estado, lo hizo también en nombre de la civilización cristiana. Allí tenemos de nuevo el factor religioso para las dos fracciones. Bueno, muchas gracias.